de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, me llama la atención algo que está pasando, que seguramente usted lo ha mirado y usted lo ha visto ahí en las noticias de lo que ha pasado con Rusia. Me llama la atención que cuando se habla del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky o Zelensky, la historia dice que este hombre era simplemente un actor de comedia antes de llegar a ser presidente. Él interpretaba un papel en un set de televisión donde precisamente interpretaba a un comediante que llegaba a ser presidente. Lo que no se imaginaba es que este presidente de Ucrania verdaderamente llegaría a ser presidente. Me llama la atención que, sin ser político de carrera, como en muchos países, está hoy luchando para defender a su nación. Hay una frase que me llama la atención muchísimo. El presidente de Estados Unidos le manda un mensaje al presidente de Ucrania y le dice: ¿sabes qué? Dinos, estamos listos para mandar un avión, estamos listos para mandar una comitiva para que te saquen de Ucrania, y tú, siendo el presidente de Ucrania, puedas estar con vida. Te podemos rescatar, te podemos sacar de ahí y que tú puedas estar con vida. Y las palabras que responde el presidente ucraniano, yo creo que deberían a todos impactarnos. Él responde: lo que yo estoy pidiendo es que me manden armas para pelear en la guerra. Dice: yo no estoy pidiendo un raid, yo estoy pidiendo ayuda en esta guerra. Y dijo: yo me voy a quedar a defender mi nación, y si he de morir, que muera. Un hombre que, siendo comediante, llega a ser presidente. Y cuando muchos políticos de carrera quizás hubieran huido, a diferencia de este presidente, y le mandó a decir al presidente de los Estados Unidos: yo no estoy pidiendo ningún raid para ningún lado. En otras palabras, yo no estoy pidiendo que me den un aventón ni que me saquen de aquí. Lo que yo estoy pidiendo es que me equipen con armamento para defender mi nación. Y más allá de una guerra física, lo que los cristianos debiéramos entender es que en la guerra espiritual que vivimos día a día, lo que necesitamos es armarnos con las armas espirituales de las que habla el apóstol Pablo, que dice: vestíos de la armadura de Dios, vestíos para que podáis resistir en el día malo. Y no te voy a hablar de la armadura, porque hay muchos elementos y componentes de la armadura, pero un hombre que se ha mantenido en pie de guerra, un hombre que no se ha escondido, que ha dicho: aquí voy a pelear. Yo no te voy a decir si uno está correcto, el otro no. Yo te hablo de esta frase de este presidente ucraniano. Y yo creo que muchos de los cristianos muchas veces no queremos enfrentarnos a las batallas que el enemigo pone delante de nosotros. Pero nosotros necesitamos armarnos de la palabra de Dios, armarnos de la presencia de Dios, dice la escritura, para que podáis resistir en el día malo. Dice: pónganse el casco para que cuando vengan los dardos del enemigo no hagan eco, no hagan mella en nuestra mente. Y dice después que sobre todo vestidos del calzado del evangelio. Mateo capítulo 24 verso 12, dice la escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay dos elementos de los que habla la Biblia para estos tiempos. El domingo te estaba predicando acerca de que Cristo viene pronto. Y todo esto que estamos viendo, iglesia, es señal de que Cristo pronto va a levantar a su iglesia. Pero dice Mateo 24, 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hay dos elementos aquí. Uno es que la maldad se multiplica, y la otra es que el amor de muchos se va a enfriar. Pero gloria a Dios por los que dicen: Señor, que mi fuego no se apague. Señor, yo quiero mantener el fuego en mi corazón. Señor, a pesar de la dificultad, yo quiero seguir confiando en ti. Alguien dice: que mi fuego no se apague. Dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar. Por eso en estos tiempos cuesta mucho, iglesia.
Cuesta mucho, usted le habla a una persona, le predica a una persona, le dice, oye, mi hijo, despabilate. Mira, dan ganas literalmente hasta darle una cachetada por ahí a alguien y decirle, despierta, Cristo viene, y tú sigues roncando. Necesitamos avivar el don de Dios que está en cada uno de nosotros. Y sabes, diga conmigo, esa es mi responsabilidad. Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. ¿A poco le dijo Pablo, ven que te voy a avivar el fuego? Le dijo, ven que te voy a dar lechita para avivar el fuego. Le dijo, ven que te voy. No, le dijo, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Así que cuando alguien te diga por ahí, es que a mí no me alimentan en la iglesia, es que a mí no esto, es que a mí no lo otro, dile, ¿tú qué estás haciendo para comer la palabra? Dile, ¿tú qué estás haciendo en casa? Deja de ver Netflix, ponte a leer la Biblia. Deja un rato Facebook, ponte a predicar la palabra. Cómete el libro, dice el profeta que él se comió el rollo y fue dulce, dulce. Oh, pero después fue amargo. Porque hay palabra que a veces nos va a confrontar. Y la palabra cuando nos confronta, número uno, es porque nos quiere hacer crecer. Es como un espejo cuando uno está adolescente. Yo creo que ahorita, verdad, lo podemos recordar muchos de nosotros cuando pasamos por ahí. Nos mirábamos al espejo en la adolescencia. Yo sé que algunos no tuvieron este problema, pero yo hablo de mí porque yo lo tuve. Me miraba al espejo y literalmente en la adolescencia muchas veces ni quería mirarme. Porque me salía uno por aquí, otro por acá, la nariz de payaso. Y así andaba muchas veces, hasta que me reconcilié conmigo mismo. Pero hay momentos en nuestra vida, iglesia, que el espejo es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos confronta, es porque quiere cambiar áreas en nuestra vida. Se ha perdido hoy en día la sensibilidad ante el pecado. Mucha gente ya no se siente mal cuando peca. Se siente la sensibilidad, se pierde la sensibilidad a lo bueno, a lo justo, a lo que es afable, dice la palabra. Lo que nos ayudará a hacer frente a todo esto hoy en día es el amor. Les prediqué hace un tiempo atrás, si no tengo amor, nada. Versión mexicana, estoy pelado. Dice el apóstol Pablo, puedo tener los mejores dones, puedo hablar en lenguas, puedo, no sé, tener el don de profecía, puedo, pero si no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Creemos en los dones, creemos en el hablar en lenguas, creemos, pero el mayor fruto que se puede ver en una vida es el amor hacia los demás. Es el amor hacia el perdido. Cuando dices, no te juzgo por lo que eres, te voy a levantar. Sabes, te caíste, vamos juntos que de esta vamos a salir. Se ha perdido la sensibilidad ante el pecado. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Porque se ha perdido la sensibilidad ante el pecado. Vienen tiempos peligrosos por la maldad, iglesia. Segunda Timoteo 3, verso 1 al 9 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mira todo lo que dice la palabra, que muchos de estos son los que provocan tiempos peligrosos. Verso 4, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán que, verso 5, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Habrá gente, dice la Biblia, con apariencia de piedad. Sí, mi hermanito, mi hermana, yo le amo. Dice, pero es apariencia, porque negarán la eficacia de la fe. Negarán la eficacia de la fe. ¿Y qué es la fe? Ver lo que no es como si es. Pastor Misael hablaba un poquito de esto, ¿verdad? Es ver, ¿verdad?
Muchas veces ya Dios nos materializa lo que ya hemos visto antes de que suceda, porque en fe lo hemos creído. Dice el verso 6, perdón. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Dice la Biblia, en los últimos tiempos habrá gente que siempre está aprendiendo, pero nunca llegará al conocimiento. Porque dice el apóstol Pablo, la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Pastor, entonces no hay que estudiar, no hay que aprender. No, pero la pura letra sin la revelación de Dios es ley y es la que mata. Necesitamos entender, iglesia, por el espíritu que nos guía, cuando hay una palabra, cuando hay una revelación de Dios, que tenemos que amar. Dice la palabra que aún Dios mismo ama al pecador, pero lo que aborrece es el pecado. Verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta todo, como también la fue la de aquellos. Aquí la palabra en Timoteo nos dice que vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, pero estamos en tiempos donde tenemos que agarrarnos más de la palabra de Dios. Serán tiempos peligrosos porque los seres humanos con este tipo de carácter que describe Pablo a Timoteo hacen peligrosos los tiempos. Hoy en día, iglesia, la gente se ama menos entre ellos. El amor de muchos, dice, se ha enfriado, dice la palabra. Y no se refiere solamente al amor hacia Dios, también se refiere al amor entre unos y otros. Usted no recuerda que antes, si uno iba por el camino y usted tenía su auto y veía a alguien caminando en la vereda, usted le decía: ¿quieres un ride? ¿Quieres un aventón? Y le subíamos al auto. ¿Quién hoy en día levanta a alguien en el freeway? Ya no es seguro, por causa de la maldad. Y quizá el que va caminando a la orilla del freeway es sinceramente alguien que necesita un aventón. Pero a causa de que la maldad se ha multiplicado, ya no tenemos la misma confianza. Los que somos de pueblo, llegaba una persona nueva por ahí, a lo mejor era un vendedor, era alguien que recién llegó al pueblo, y usted con confianza le hacía pasar a casa. Ya comió, quiere un taquito, quiere algo, un vasito de agua. Ahora yo le pregunto: ¿quién le abre la puerta a un desconocido? Raramente, porque la maldad ha crecido y el amor se ha enfriado. El amor se ha enfriado. Hoy en día los seres humanos, hay menos amor entre unos y otros. Es tan fácil hoy en día criticar y culpar a alguien de mi condición que hacerme responsable sobre mi condición. Es que esto, es que lo otro, es que no me dan, es que aquí, es que allá. Pero es difícil decir: es que yo no estoy buscando a Dios. Es que la verdad es que yo no estoy orando. La verdad es que yo no estoy leyendo la palabra. La verdad es que yo la estoy regando porque no he ayunado ni un día en el mes. Aleluya. Bueno, no he ayunado ni un día en lo que va del año. Y mira que ya entramos al tercer mes. Pero es fácil decir: fulano tiene la culpa, sultano tiene la culpa. Hay que decir: yo me voy a poner a buscar la presencia de Dios. Yo me voy a disponer a leer la palabra. Mira tantos recursos que hay hoy en día, iglesia. Usted descarga aplicaciones que te ayudan a leer la Biblia en un año, que dicen este versículo, y te están recordando el mismo teléfono qué palabra tienes que leer ese día. Y muchas veces ni así nos disciplinamos a buscar la palabra, a leer la palabra, a escudriñar las escrituras. ¿Sabes? Delante de Dios no habrá excusas. Delante de Dios no podremos decir: es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi hija, es que el jefe en mi trabajo me odiaba tanto que por eso estaba yo así. No, delante de Dios no habrá excusas. Romanos 1 verso 18 dice la palabra: porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno amor, poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el apóstol Pablo a los romanos: muchas veces el corazón se entenebrece a causa del razonamiento. Cuando razonamos tanto las cosas y no las creemos por fe. Yo les conté que en alguna ocasión, hace tiempo, me había quedado una vez sin gasolina en mi auto. Y eran 3 días que yo ya estaba ahí prácticamente sin bañarme, metido en la oficina. Recién había llegado a Memphis y estaba batallando con muchas cosas de cuestión económica. Y le dije un día al Señor: yo voy a agarrar mi auto, voy a ir a la casa a bañarme. Si me quedo botado por el camino, es señal de que tú no me trajiste a Memphis. Yo agarro mis cachivaches, agarro mis maletas y me regreso. Pero por si las dudas me subí a mi vehículo, le puse una bolsa en el tablero, porque yo sabía que ya llevaba un par de días con la aguja en rojo. Y fui y regresé. Y cuando terminó el servicio, le quité la bolsa al tablero y me di cuenta que el tanque de combustible estaba a la mitad, cuando yo sabía que no tenía gasolina desde hace varios días. Por eso no me había ido a bañar. Pero cuando yo conté este testimonio, nunca falta alguien que te quiera desanimar. Nunca falta alguien que quiera razonar. Me dijo: ay, sí, seguramente alguien le echó combustible a tu auto. Seguramente alguien le echó gasolina. Le dije: y me importa un cacahuate si alguien le echó gasolina. Lo que me importa es que Dios me respondió, porque a nadie le dije: dame para la gasolina. Fue un trato entre Dios y yo. Le dije: si me quedo botado me regreso, pero si tú respondes, yo sé que tú me llamaste a esta ciudad. Dice que el corazón se entenebrece a causa de tanto razonamiento. Cuando has orado y Dios te ha respondido, mira, no razones tanto las cosas. Simplemente di gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Como aquella viejita que también les conté, que salió un día, ¿verdad? Y salía a su patio: Señor, no tengo comida, por favor dame alimento. Y se metía a su casa: Señor, no tengo comida, por favor dame alimento. La escucha un vecino ateo y le dijo: le voy a dar una paliza a esta viejita, le voy a jugar una broma. Dice que se fue a la tienda y compró alimentos y se los puso en la puerta ahí a la viejita. Cuando abre la puerta la viejita, mira todos esos alimentos fuera de la casa y comienza a decir: Señor, gracias porque me proveíste. Señor, gracias por la bendición. Y sale el ateo y le dice: vieja loca, eso no se lo dio Dios. Dice: eso se lo compré yo. Y la quiso desanimar, y cuando la escucha le dice: gracias, Señor, porque cuando tú quieres bendecir, aún hasta el diablo lo usas y te obedece para recompensar a tus hijos. Mira, el ateo se quedó, porque dice: cuando tú quieres bendecir, aún hasta el diablo obedece. Y tú bendices a los tuyos. Verso 21, perdón. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra de Dios es clara, iglesia. En estos tiempos vamos a ver tiempos difíciles, donde la maldad se aumenta, pero dice la palabra que donde la maldad aumenta, la gracia sobreabunda. La gracia sobreabunda.
Así como Dios tuvo que intervenir en los tiempos de Sodoma y Gomorra, Dios también interviene en estos tiempos. Dios también interviene en estos tiempos. Génesis capítulo 6 verso 5 dice la palabra que Dios dijo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Desde el principio de la creación Dios vio que el corazón del hombre era hacia el mal, hacia el mal. Desde que nacemos, iglesia, hay muchos, o en algunas culturas, yo he visto en mi cultura mexicana, donde muchas veces el niño cuando apenas está aprendiendo a hablar, en lugar de decirle, aprende a decir papá, mamá, les comienzan a enseñar a decir groserías. Y les da una risa que el niño dijo una peladez. Y el niño, como no sabe el significado de las cosas, se le hace gracioso decir las palabras. Pero los padres necesitamos entender que vamos a transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos. Así como en los tiempos de Noé y Lot, dice la palabra que serán en estos tiempos. Lucas 17, verso 27 al 30. Dice que en aquellos tiempos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estamos en tiempos, iglesia, donde tenemos que buscar más de la presencia de Dios. Esto que se está viviendo a nivel mundial son principios de dolores. Son principios de dolores. Por eso tú y yo debemos de vivir conforme a la palabra. Según de Timoteo 3, 10 al 17. Dice la palabra: pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, a ver, léanlo conmigo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿Quién te dijo que el evangelio es pura prosperidad? Tenemos un Dios, Dios quiere prosperarnos, pero va a haber momentos en donde dice aquí que si tú y yo queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, también vamos a padecer persecución. Eso que vives en el trabajo no es otra cosa más que Dios diciéndote: yo quiero afirmarte y levantarte. Esos que hoy te persiguen, el día de mañana son los que te van a preguntar: ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y tú vas a decir: es que no es en mi fuerza, es un Dios que me fortalece. Es el Dios que me hace levantar las manos, como dice el canto: aunque yo no tenga fuerzas, yo levanto mis manos, porque es en Él, es en su presencia. Amén, iglesia. Es el Señor el que nos trae fuerzas. Es el Señor el que nos fortalece. Dice la Escritura, continuamos leyendo, verso 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Verso 14, dile a alguien por ahí: pero persiste tú en lo que has aprendido. No los escuché. Persiste en lo que has aprendido. Y luego dice: y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le está hablando Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué nos sirve la escritura? Vamos, ¿es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué más? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra no solamente nos levanta, también nos confronta.
La palabra nos instruye. Por eso hoy en día estamos viendo esto que se está viviendo allá en Europa, con Rusia, con Ucrania, con todo esto que está pasando. La Unión Europea, todos estos países que conforman la OTAN, ya están diciendo: si se cruzan de esta línea va a haber guerra. Va a haber guerra, están hablando de armamento nuclear. Y la iglesia tiene que despertar del sueño. La iglesia tiene que decir: si esto está pasando es porque Cristo pronto viene, y lo que yo voy a hacer es prepararme más para encontrarme con mi Señor. Necesitamos, iglesia, todo eso que se vive, deje de ver un poco ahí, no sé, la mujer de acero, como se llame, no sé, esas cosas, o la mujer acero, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? No se quieren descubrir, ¿verdad? ¿Sabes? Muchas veces iniciamos una serie y hasta que no la acabamos. Pero inicias un versículo bíblico y al tercer versículo te duermes. Agarra la Biblia como una serie y dice: Señor, yo me voy a leer hoy el capítulo 1 de X libro. Mañana me leo el 2. Mañana me leo el 3. ¿Y qué si te detienes una semana en un solo capítulo? Porque muchas veces leemos nada más por leer. Uy, me leí 10 capítulos. Pero a veces te vas a detener en un solo capítulo una semana, porque lo estás leyendo, lo estás disfrutando. Lo estás disfrutando y vas a la Biblia, vas a los versos comparativos y comienzas a estudiar más la palabra. Es hora de que la iglesia se levante del sueño. Y dice Pablo a la iglesia de Romanos: y deje de proveer para los deseos de la carne. Hay que soltar la chuleta, hay que dejar la carne. Romanos 13:11 dice la palabra: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora. Vamos, dígalo conmigo. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora. ¿De qué? Vamos, es hora de qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En otras palabras, del día que tú creíste en Cristo como tu Salvador, ahora tu salvación está más cerca que cuando creíste. Cristo está pronto, iglesia, a venir por su pueblo. Verso 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Lo vamos a ver ahorita. Verso 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas, no en envidia. Ay, no, yo no tengo envidia, nada más me encanta eso, que como quisiera eso que tiene el hermano y la hermana. En envidia. Bueno, y si no lo quiero yo, que tampoco lo tenga él. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de qué. No provea para la chuleta, amén, para la carnota. Porque la carnota dice que siempre está en contra del espíritu. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Usted quiere venir a la iglesia y el espíritu, pero ¿qué le dice la carne? Ay, estoy muy cansado. Hay otro día. Ahí lo miro en internet y comienza mirando la prédica, el servicio en internet, y tantito se trabó el internet y se cambió a la mujer acero. Gálatas 5:16 dice la palabra: digo pues, andar en el espíritu. Gálatas 5:16: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es ¿qué? Y el del espíritu, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. No, pastor, yo no me gusta la hechicería, pero la patita de conejo por ahí la tengo para la buena suerte. Es lo mismo.
Usted créale al Señor que le va a prosperar. Ninguna pata de la suerte ni nada de eso. Yo les dije que un día un tío me dijo: mi hijo, si quieres que nunca te falte dinero en la cartera, mira, deja un billetito ahí de a 10 y nunca te lo gaste. Pues claro, así nunca me va a faltar. Siempre va a haber un billete ahí que nunca voy a poder gastar. Enemistades. ¿Cuáles son las obras de la carne? A ver, idolatrías, hechicerías, enemistad. Estar peleado con el hermano también es. Vamos, el 20, déjame el 20. Dice, ¿qué es? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Qué es disensión? No, todos podemos tener desacuerdos. Una disensión es pleito, enojo, disensiones. Dice herejías, 21, envidias, homicidios. Mire que Dios pone a la par del homicidio a la envidia. Borracheras, orgías y cosas semejantes, dice Pablo. Por si algo se me olvida, cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué dice ahí? Como los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. Ni el chismoso está a la par del que mata. Mas el fruto del Espíritu, vamos, el fruto del Espíritu es: ¿cuántos tienen amor? Gozo, paz, paciencia. Ay, Señor, lo que nos falta a veces: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas no hay ley. En resumen, Pablo nos insta aquí en esta carta a Romanos que desechemos por lo menos 8 cosas. Ahí te van 8 cosas que están ahí en la palabra que leímos de Romanos capítulo 13. Leímos Gálatas, pero antes leímos Romanos 13. 8 cosas que están en Romanos 13 del 11 al 14 que Pablo nos dice que desechemos. Número 1, dice que desechemos la obra de las tinieblas. Efesios 5, 10 al 14. Efesios 5, 10 al 14. Dice: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Las obras de las tinieblas dice que tenemos que ¿qué? Que reprenderlas. Efesios 5, 10. Voy en el 11. Reprendedlas. 12. Porque vergonzoso aún es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, vamos, dile a alguien por ahí. Por lo cual dice que, vamos, dile a alguien, sacúdelo por ahí y dile: despiértate tú que duermes. No había nadie sacudiendo a nadie. Dile ahí: despiértate tú que duermes. Dile: y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabes por qué mucha gente no vive con la luz de Cristo en el corazón? Porque sigue roncando, porque sigue ahí la siestecita, porque quiere que otros oren por él en lugar de doblar rodillas, porque quieren que se les imponga manos y le den lo que a otro le ha costado en sacrificio. Dice: no, es que la Biblia dice que Dios no quiere sacrificio. Y como dijo un predicador, tu abuela, no saquemos cosas de contexto para armar pretextos. Dijo Dios: hastiado estoy de sacrificio, pero lo que quiero es que obediencia. Entonces no es que Dios no quiere sacrificio, Dios lo que quiere es obediencia. ¿Y qué dice su palabra en obediencia? Levántate y búscame. Dice: si temprano me buscas, me hallarán. Dice Pablo: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Entonces, ¿Dios quiere sacrificios o no? Levantarnos los sábados tempranito, aleluya. No, levantarse antes, a las 6 hay que estar aquí. Te levantaste a las 6, you late. Pero sacrificio. Recuerdo que a Marcos Will le preguntaron un día y le dijeron: Marcos, ora por mí, para lo que, así como tú sabes tocar, yo quiero tocar. Y dice que oró
por ese joven y le dijo: Señor, quita todo espíritu de pereza, flojera, Señor, que se levante temprano. Y después le puso una regañiza. Y si tú crees que yo toco así, nada más porque lo recibí por revelación. Y se me ha costado horas frente al piano. Me ha tocado horas aprender lo que hoy sé. Pero muchas veces queremos los pentecostales todo por revelación. Y como dijo uno, alaba, como dice mi maestro del instituto, alaba y adora. Alaba si puedes. Número 1, dijimos, desecharla sobre las tinieblas. Número 2, vistámonos de las armas de la luz. Efesios 5:1. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y andar en qué? Ya ven que vuelve a decir amor. En cada parte, en cada iglesia, Pablo le dice amor. Lo que necesita la iglesia es amor. Es bueno hablar en lengua, son buenos los dones, es bueno anhelar los dones. Pero dice Pablo, al fin de cuentas, yo me he realizado que puedo hablar en lenguas, puedo tener los mejores dones, pero si no tengo amor, dice, solamente soy como un metal que solamente hace ruido. Nada soy. Pero dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrendando su vida en sacrificio a Dios en olor fragante. No voy a alcanzar a cubrir todo. Número 3. Número 2 dijimos, vestirnos de la armadura de Dios. Número 3, de lo que dice Pablo que debemos de quitarnos de encima. Dice, andemos como de día, honestamente. ¿Sabes que de noche? ¿Cómo anda la gente que anda de noche? Escondiéndose, que no le vean. La gente que anda de noche no necesariamente se refiere a la noche natural. Se refiere a la oscuridad que hay a veces en el corazón. Puede ser las 12 del día, está el sol completamente, pero ellos andan en oscuridad. Amén. Traen ahí escondidita en alguna área del auto, traen ahí el traguito. Amén. ¿Por qué? Porque todavía hay oscuridad y necesitamos andar en luz. Número 4, dice que no debemos andar en glotonerías. Aleluya. ¿Qué es la glotonería? ¿Ah? Comer de más. La glotonería es el amor al alimento. ¿Sabes cuándo no es malo comer? Lo malo es que el alimento nos controle de tal forma que no podemos ayunar. Eso dice Pablo. Andan en glotonería, solamente piensan, se levantan y ay, tengo hambre. Antes de dormir tengo hambre. Y en la madrugada tengo hambre. Y al mediodía y tengo hambre. Y nunca dicen voy a ayunar. Pastor, yo no soy glotón, porque yo como pocas porciones. Sí, comes poca porción, pero si nunca ayunas, no importa que te comas ¿cómo se llama? Un green bean, no, esas cosas, un ejote, le digo, no. Una varita de ejote. Y te podrás llenar con una varita de ejote, pero si nunca ayunamos, eso es glotonería. Tiene que haber sacrificio. Número 5, no andemos en lujurias ni lascivias. No tengo mucho que explicar aquí, ¿verdad? ¿Se entiende? Número 6, no andar en contiendas ni envidias. Todo eso está en Romanos 13. Perdón, ¿qué leímos? Romanos 13, del 1 al 14. Todo esto dice que no debemos andar en ello. No andar en contiendas ni en envidias. Ay, hermano, qué bonito esto que trae usted. A ver cuándo se me pega uno igual. No andar en envidias. Vestidos del Señor Jesucristo. Y luego dice el número 8, no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Voy terminando con esto. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Lo leímos ya hace rato. Dice, no debemos andar. Ahora, iglesia, les dije hace rato, muchas veces se ha perdido la sensibilidad ante el pecado. Y necesitamos entender hoy en día, iglesia, que a lo que Dios le llama malo sigue siendo malo. A lo que Dios le llama pecado sigue siendo
pecado. Hay una película cristiana que se llama Medias Tintas. Yo no sé si alguna vez usted la ha visto. Por si quiere algunas recomendaciones de película cristiana, ahí está una: A Medias Tintas. Cuando trata, bueno, no te voy a contar la historia, pero el mismo título lo dice. Cuando estamos con un pie adentro y otro afuera, estamos a medias. Como el cojo que está descrito en Juan capítulo 3. Sabía todo lo que estaba dentro de la iglesia, pero también sabía todo lo que sucedía fuera de la iglesia. Hoy en día, iglesia, necesitamos entender que Cristo está pronto a recoger a su pueblo. Cristo viene pronto por su pueblo. Cristo viene pronto por su pueblo, iglesia. Y tú y yo necesitamos buscar su presencia. Tú y yo necesitamos afirmarnos en el Señor. Voy a terminar con esta historia que a mí me ministró mucho. Seguramente alguno aquí ya la habrá escuchado. Buscando un poco de información de lo que está sucediendo en Rusia, me topé con una historia verídica. Un pastor que fue enviado por muchos años como misionero a Rusia describe una historia tremenda. Y esta historia me ministró y espero pueda ministrar tu vida también. Esta historia trata de un predicador, un misionero que fue enviado a predicar a Rusia. Y comenzó a predicar la palabra y comenzó a hablar la palabra. Y se dio cuenta que ahí en Rusia había mucha hambre por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. Y comienza a predicar. Y dice que era tanta el hambre que comenzó a plantar iglesias. Y de repente se dio cuenta que plantó 1, 2, 3. Y se encontró de repente predicando 8, 9, 10 sermones diarios. En domingos. Cada domingo predicaba 8 a 10 sermones. Y llegó un momento en que lo invitaron. Llega un hombre por ahí y le dice: pastor, yo quiero que usted conozca una iglesia. Quiero que usted venga y predique en esta iglesia. Dice la historia que era un ancianito que llegó por ahí a verle y que le dijo este predicador: ok, te voy a dar la dirección de la última iglesia donde yo voy a estar predicando. Ahí me levantas y yo voy a ir a predicar. Según la historia verídica, dice que este pastor se le olvidó, después de 8 o 10 sermones que predicó, que iba a venir ese anciano a recogerle para llevarle a esa iglesia a predicar. Dice que cuando baja de la plataforma, lo único que él quería era ir a su casa a descansar. Cuenta en su testimonio que eran cerca de las 9 de la noche, 10 de la noche, y estaba terminando su día de prédica. Y entonces cuando llegan a este lugar donde estaban los ancianos esperando, donde estaba esa iglesia esperando para que este pastor predicara, dice que llegaron como a una especie de una casa y comenzaron a descender a lo que era el basement. Y dentro del basement, esa iglesia que normalmente tenía su servicio en domingo a las 6 de la tarde, eran las 12 de la noche y estaban esperando al predicador. Y cuando él entra, describe la historia que solamente encontró a 6 ancianitos en esa iglesia. Y se le conoce en la historia como la iglesia rusa de los 6 ancianos. Y comenzó a predicarle a esos 6 ancianos y vio que esos 6 ancianos estaban, y describe la historia que el más joven de todos ellos tenía 85 años. Era el más jovencito de la congregación. Y el más veterano tenía arribita de los 90. Y dice que esta iglesia de ancianos que vivía en Rusia era solamente de 6 personas. Y este pastor había sido invitado para predicar. Un día pasaron las semanas y resulta que este predicador se volvió el pastor de esos 6 ancianos. Cada domingo llegaba y les predicaba a los 6 ancianos. Hasta que un día un anciano se levantó y le dijo: pastor, hemos decidido que queremos comprar una iglesia. Y dice el pastor que al ver a los 6 ancianos los ignoró. Dijo: oh, claro, ¿cómo no? Vamos a orar para que el Señor conteste, el Señor responda. Pero dice en su testimonio que los ignoró. ¿Cómo iban a comprar una iglesia? Dice el pastor. ¿Cómo la iban a comprar? Si los 6 ancianos ya estaban para despedirse de esta tierra. Dice él que le faltaban poco tiempo para irse con el Señor. Dice: y si yo compraba una iglesia, ellos me iban a dejar con la deuda y se iban a ir con el Señor.
Luego de ver los ancianos que los ignoró el pastor por mucho tiempo, dice que se enojaron y buscaron por su propia cuenta. Estos 6 ancianos buscaron por su propia cuenta un edificio grande. Cuando el pastor supo lo que estaba sucediendo, los llamó a una junta a estos ancianos y les dijo: para mí es difícil hacer esto. Esta iglesia solamente tiene 6 miembros y las finanzas de la iglesia no solamente son pocas. Dijo: estamos en negativo, estamos en números rojos. Además, si firmamos un préstamo a varios años, le dijo a la congregación, ustedes ya están a punto de dar el último suspiro, están a punto de irse con el Señor, y el que se va a quedar con la deuda, dijo, soy yo. ¿Y para qué quieren ustedes una iglesia grande si solamente ustedes son 6 miembros? Pero los ancianos le dijeron al pastor: pastor, usted está equivocado. Dice que el pastor se sorprendió y le dijo: ¿cómo? Ustedes quieren comprar una iglesia grande cuando ustedes solamente son 6. Y le dijo: pastor, usted está equivocado, porque nosotros no queremos comprar la iglesia para nosotros. Queremos comprar una iglesia para los miles que vendrán después de nosotros. Yo no sé si alguien lo entendió. Dijo: queremos comprar una iglesia para los miles que vendrán después de nosotros. Queremos una iglesia para los miles que vendrán después de nosotros, para toda aquella juventud, para todos aquellos varones, mujeres que aceptarán a Cristo como su Salvador. Para ellos queremos la iglesia. ¿Sabes? Y no hicieron caso al pastor y comenzaron a buscar el edificio grande. Encontraron al dueño de un edificio cerca del centro de la ciudad y hablaron con él. Pero como el dueño de este edificio no le creyó a los 6 ancianos, dice la historia que tuvieron que citar al pastor. Y el pastor fue, pues, con un poco de pena por lo que estaban haciendo estos 6 ancianos. Y dice que hablaron con el dueño del edificio, fueron a una junta, y el pastor no sabía cómo parar a estos 6 ancianos locos. Dice el pastor que escribe su biografía, dice: yo quería disciplinarlos por lo menos por 50 años, dice, o hasta que Cristo se los llevara. Oiga, el más joven tenía 85. Si le dan disciplina en 50 años, imagínense. Dice: ellos siguieron y le dijeron al dueño del local que lo iban a comprar. Sin que el pastor lo supiera, llegaron a un acuerdo de hacer el cierre de la compra con el dueño de ese local. Tiempo después, aquí en los Estados Unidos había un hombre ya de edad, un ruso, que por 60 años había vivido en Estados Unidos. Y Dios le dijo que era tiempo de prepararse, porque él lo iba a recoger, lo iba a levantar. Este anciano ruso cuenta que oró a Dios y le dijo: Señor, si me vas a llevar contigo, permíteme regresar a mi tierra, permíteme regresar a Rusia. Ante lo cual vendió todo lo que tenía y volvió. Casualmente volvió a ese pueblito ruso donde este pastor predicaba y se reencontró con sus amigos de la infancia. Curiosamente, esos amigos de infancia eran esos 6 ancianitos. Y ahora los 6 ancianos estaban alegres y contentos porque ya la iglesia había crecido. Ya no eran 6 viejitos locos, ahora eran 7 viejitos locos. El pastor cuenta que los 6 ancianos estaban felices, pero el pastor se sentía frustrado porque no sabía cómo hacerle para pastorear a este grupo de ancianos locos. Un día el pastor fue a visitar a uno de ellos a su casa y lo encontró haciendo piedras. Estaba ciñendo piedras detrás de su casa, y le preguntó el pastor al anciano si es que tenía problemas de dinero o por qué todavía trabajaba tanto a su edad. Y el anciano le contestó: pastor, yo no tengo ninguna necesidad económica. Dijo: pero todas estas piedras que yo estoy labrando, las estoy preparando para ponerlas en el altar de la iglesia que Dios nos va a dar. Dice el pastor que después de escucharlo salió frustrado porque él sabía que no había dinero en la iglesia, sabía que no había dinero en la caja de la iglesia. Simplemente se fue frustrado de ahí tan pronto como pudo. Pero un día la secretaria del dueño del edificio, que habían visto los ancianos, le llamaron al pastor y le dijo que su congregación
ya había hecho una cita para el cierre de la compra del local. A lo cual el pastor se enojó tanto que dice que a estos 7 ancianos, ya no 6, a estos 7 ancianos los quería volver a disciplinar. Y dice que la cita era para las 10 de la mañana y él dijo: me voy a levantar temprano, voy a llegar 45 minutos antes para disculparme con el dueño del local y para decirle que estos 7 ancianitos están locos y que no podemos comprar nada. El pastor trató de llegar temprano, 45 minutos antes, y cuando llega le dice a la secretaria: discúlpeme que haya yo llegado temprano, lo que pasa es que quiero hablar con el dueño. Y le dice: no se preocupe, dice, usted no llegó temprano, si usted llegó tarde, su congregación ya llegó. Se llegó desde las 8 de la mañana. Y el pastor se frustró otra vez por causa de estos 7 ancianitos locos. Llegada la hora, el dueño del local les dijo: bueno, ya es hora de cerrar el trato. Y le dijo que el cierre final del edificio era por $500,000. Y el pastor casi se va para atrás. Dice $500,000 y el pastor casi se va para atrás. Y si comenzó a preocuparse. Y el dueño le dijo: pero pastor, no se preocupe, se lo podemos financiar a 10 años. El pastor enseguida hizo números y se dio cuenta de que si era $500,000 habría que pagar por lo menos 10 años, 120 meses. $500,000 dividido en 120 meses nos da un total de $4,200 promedio. Y él sabía que no podía pagarlo, ya que la ofrenda y el diezmo de los ancianos eran $30 al mes. El pastor apenas iba a hablar y uno de los ancianos gritó y dijo: no queremos nada fiado. Si va a ser para nuestro Señor, lo vamos a comprar en efectivo. Dice el pastor que le dieron ganas de darle uno así para que se quedara callado. El pastor casi le da el infarto, ante lo cual pidió un time out al dueño. Dijo: déjeme hablar con la congregación. Y les dijo: ok, se refiere a la congregación. Y dice: ya estamos aquí y ustedes quieren comprar este edificio. Ahora quiero ver cuánto van a poner cada uno de ustedes, porque ya estamos metidos, ya hicieron trato. Ahora quiero ver cuánto van a poner cada uno de ustedes. Uno a uno, dice la historia, que fueron sacando sus pañuelos. Ya sabe cómo nuestros abuelitos guardaban el dinero enrollado en pañuelos. Comenzaron a sacar sus pañuelos y comenzaron a sacar sus ahorros de toda la vida de cada uno de esos 6 ancianos que tuvieron la visión. Uno de ellos abrió su pañuelo, sacó todos sus ahorros de toda una vida y dijo: para mí es un gran honor entregar todos mis ahorros de toda una vida para dejar una herencia a quienes vienen detrás de nosotros. Y así uno a uno fueron desenrollando sus pañuelos y sacando sus ahorros de toda una vida. Total, que cuenta el pastor que contó todo el dinero y lo más que pudo juntar era el 1% del total del precio del edificio. Si el 10% de 500,000 es 50,000, ¿cuánto es el 1%? $5,000. Imagínense que tenían que comprar un edificio de $500,000 y solamente tenían 5,000. Y un ancianito loco por ahí dijo: lo vamos a comprar en efectivo. Entonces el pastor quiso disculparse ante el dueño por tal malentendido. Junto antes de terminar, cuando el pastor ya iba a hablar con el dueño, se levantó y se puso en pie el anciano número 7, el que recién había llegado, con su acostumbrado maletín de piel color café, y dijo: ahora entiendo por qué Dios me trajo de vuelta a mi tierra antes de morir. Ahora sé que para esto el Señor me permitió volver. Y dirigiéndose al pastor le dijo: si mis compañeros han hecho entrega de todo lo que han logrado en sus vidas para la obra del Señor, ¿cómo podría yo negarme a hacer lo mismo? Y le hizo entrega de su maletín color café al pastor, quien describe él: sinceramente pensé que tendría que volver a contar monedas y billetes, que otra vez sería insuficiente. Y describe este pastor: sí,
Después de un par de horas de contar monedas y billetes, me di cuenta que la cantidad no alcanzaba para comprar el edificio. Quiero decir que no solamente alcanzaba para comprar el edificio, sino que sobraba hasta para remodelar el edificio. Ante tal noticia, cuenta la historia que el anciano número 7 había vendido todo y no solamente tenía más de $500,000 en su maleta, sino que tenía más de $500,000 que entregó para la obra del Señor. Ante tal noticia, cuenta la historia, que esto me impacta. Dice que los 6 ancianitos comenzaron a danzar, comenzaron a gritar, comenzaron a alabar a Dios en voz alta, y la presencia del Espíritu Santo, dicen que fue tan fuerte que comenzaron a hablar en lenguas. Por la locura de 6 ancianos que creyeron que era posible comprar un edificio, no para ellos, para las generaciones que venían tras de ellos. ¿Sabes cómo se llama eso? Ser visionario. Ahora surgió una pregunta al pastor. Le dijeron: pastor, ya que completamos el dinero para pagar el edificio, ¿podríamos inaugurar la iglesia en 3 semanas? El pastor, lleno de alegría y de gozo, claro, ahora sí vio, ¿verdad? Le dijo: cuando ustedes quieran inauguramos la iglesia. 3 días antes de la inauguración, cuenta la historia que el pastor le dijo a los ancianos: ¿saben? Como el local es para 1000 personas, me di a la tarea de invitar a unos cuantos conocidos para que no se vea el lugar tan vacío el día de la inauguración. Y los ancianos le respondieron: pastor, no se sienta preocupado ni estresado, nosotros ya invitamos a todo el pueblo. Ay, ¿quién no quiere ancianos así? Dice: no se preocupe, ya invitamos a todo el pueblo. Cuenta el pastor que el día de la inauguración, cuando él entró a ese lugar y abrió la puerta, enseguida vio de frente el altar. Y lo que más le llamó la atención, pastor Misael, era que el altar estaba labrado a mano con cada una de las piedras que ese ancianito había trabajado a mano en su casa. Un anciano que dijo: estoy trabajando estas piedras para el altar de la iglesia que Dios nos va a dar. ¿Sabes? A dicha inauguración, cuenta la historia, que también asistió el alcalde, un alcalde ateo, que no les quería dar el permiso para tener una iglesia ahí, que les hizo de todo para que no se inaugurara. Y lo único que les dio, le dijo: ok, les voy a dar chance que tengan un servicio y yo voy a estar ahí, y va a depender de lo que yo vea si les autorizo seguir con la iglesia. Todos tenían miedo. Bueno, el pastor tenía miedo. Los ancianos estaban tranquilos. El alcalde ateo no quería que una iglesia en su ciudad, y había hecho todo lo imposible para impedirles abrir la iglesia. ¿Sabes? Pero el día de la inauguración, cuenta la historia que había 7 ancianitos llenos de la presencia de Dios, que cuando comenzó el servicio de inauguración comenzaron a levantar su voz, comenzaron a adorar a Dios. La presencia de Dios, dice la historia, que descendió, que hasta el alcalde terminó bautizado en el Espíritu Santo. Y dice que ese día el alcalde dijo: ¿quién me garantiza que yo voy a tener esto todo el tiempo? Y dice la palabra que se levantaron los ancianos y le dijeron: la presencia de Dios estará contigo. Estos viejitos estaban locos, pero llenos de la presencia de Dios. Llenos de la presencia de Dios. El alcalde, que asistió a la reunión siendo ateo, salió de ahí convertido, y hoy en día cuenta la historia que es pastor en Rusia. Estos 7 viejitos estaban locos. ¿Y quién no quiere tener gente loca así? ¿Quién no quiere gente loca así? Que dice: lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Que aunque yo no lo disfrute, sé que lo van a disfrutar los que vienen detrás de mí. Que aunque yo no vea la recompensa, sé que los que vienen detrás de mí la van a disfrutar. Eso se llama ser visionario. Eso se llama ser gente que cree a la palabra de Dios. Aleluya. Yo lo he dicho muchas veces: aquí hay gente que va a llegar más lejos de lo que mi esposa y yo vamos a llegar.
Pero a ella y a mí nos toca dar plataforma para que puedan llevar la palabra de Dios, para que puedan llevar el evangelio del Señor. El hecho de que yo no lo vaya a cosechar directamente no significa que no va a haber fruto. Sí va a haber fruto, iglesia. Sí hay fruto. Tus padres sembraron. Mi abuelo sembró muchos árboles de mango en un ranchito que tenemos en mi pueblo, y mi abuelo no comió mango. Pero ¿sabes quiénes han disfrutado esos mangos? Los hijos y los nietos. Los hijos y los nietos. Y yo escuché una frase hace tiempo: los que hoy beben agua no deben olvidarse de los que cavaron los pozos. Los que hoy beben agua no deben olvidarse de los que cavaron los pozos. Yo no debo de olvidarme de quien sembró la semilla de ese mango. Fue mi abuelo, que él no lo comió, pero lo hemos disfrutado nosotros. Hay gente que predicó el evangelio en esta nación para que tú y yo hoy conozcamos del Cristo que sana y salva. Hay gente que dobló rodillas para que nuestro corazón se volviera una tierra que recibe la semilla de la palabra. ¿Quiénes quieren ser como estos ancianos locos que dicen: ¿sabes qué? Si el Señor dijo, yo lo creo. Si el Señor dijo, yo lo creo. Si el Señor dijo Memphis para Cristo, Memphis para Cristo. Si el Señor dijo viene un avivamiento, el Espíritu Santo, yo lo creo. Y dile a alguien: tienes que despertar de tu sueño. Dile: tienes que despertar de tu sueño, porque Dios está trayendo algo grande. Y si te quedas dormido, no lo vas a disfrutar. Dile: si te quedas dormido, no lo vas a disfrutar. Hablando del sueño natural, mira, hay gente que puede haber una batucada ahí al lado, puede haber una tambora ahí al lado de tu casa. Tienen el sueño tan rico que ni aunque haya un baile ahí al lado se despiertan. Hay gente que en lo espiritual está la presencia de Dios moviéndose, está el Espíritu Santo moviéndose y no sienten nada. Pero hoy se despiertan del sueño, y se despiertan del sueño. Y la presencia de Dios va a ir contigo en el auto, en la casa, va a ir contigo en todo momento. Cristo viene pronto por su iglesia. Necesitamos amar su presencia. Necesitamos amar su presencia, iglesia. Dile: Señor, yo hoy rindo mi vida a ti. Dile: Espíritu Santo, yo hoy rindo mi vida a ti.